¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Rojas. Aparezco en redes sociales o me pueden encontrar en ellas como @momentistas. Básicamente en Twitter, en Instagram. Tampoco manejo más. Soy comunicador social y periodista de la Universidad Javeriana. Tengo una especialización en política social y otra en gerencia pública y gobierno. Uno no la termino en la Javeriana, pero la estudio casi toda, y la otra es si me gradúo de la EAN. Adicionalmente soy corresponsal militar, locutor profesional de la Academia ARC, corresponsal de guerra certificado por la Escuela Superior de Guerra del Ejército Nacional, reportero político durante mucho tiempo, reportero en la casa editorial El Tiempo, en el canal City TV, en el canal Caracol. Luego pasé a ser asesor político de una campaña presidencial que fue la de Carlos Gaviria Díaz, el ex magistrado de la Corte Constitucional. Luego hice una exitosísima y muy buena campaña a la alcaldía de Bogotá, que le permitió al alcalde de entonces obtener la no despreciable suma de casi 1 millón de votos. Fui el director de comunicaciones de esa campaña. Luego fui director de comunicaciones del distrito. Al final del ejercicio de esa alcaldía, fui nombrado director de Cultura Ciudadana del programa Amor por Bogotá, que había delineado previamente en el plan que se presentó en la candidatura a los votantes, que se le ofreció a los votantes y que se consolidó en el plan de desarrollo que fue votado por unanimidad en el Consejo de Bogotá. Dicho esto, luego de ese ejercicio me dedico a hacer asesoría y consultoría para directivos y personas comunes y corrientes. Me certifico como coach en Barcelona y lidero un proceso, un emprendimiento que se denomina C3 Coaching y Comunicación Colombia. Desde entonces tuiteo, escribo, hago YouTube y estos podcasts de Spreaker, tratando distintos temas, uno que tiene que ver con espiritualidad, otro que tiene que ver con la relación que hay o la dinámica que existe en el país a propósito del tema de la paz, a propósito de los acuerdos que se firmaron en La Habana con la guerrilla de las FARC, mi conocimiento de la izquierda en Colombia, de los gobiernos del 2000 para acá, de todos los presidentes, de sus ministros, de quienes estuvieron en el Congreso, de quienes pasaron por el Consejo y también de quienes hicieron el cubrimiento de estos 17 años, mal hablados 25, desde la Constitución del 91. Adicionalmente a eso, estoy casado con una periodista exitosísima que tiene entre sus saberes el haber escrito un libro, no solo de pan vive el hombre. Mis amigos todos, en su mayoría, son periodistas o han ejercido el periodismo. Adicionalmente a comunicación social y periodismo, estudié un par de semestres de literatura, pero básicamente para tener clase con un señor con el cual tuve casi todo el semestre, que tuve un semestre, que se llama Mario Mendoza, y para mí uno de los escritores más importantes y reconocidos de Colombia. De hecho, él, antes de decir que era escritor, se decía a sí mismo periodista, y la verdad yo creo que él, a través de su obra, refleja lo que es el verdadero periodismo, las sensaciones que eso deja, y a pesar de que se escuda en un tema de novela, en un tema literario, realmente él lo que ha hecho es hacer una copia fiel, un registro fiel, una narración muy fidedigna de lo que ha sido el acontecer de Colombia en los últimos años. Y a propósito, pues, de que eso no es gratuito, un poco de esa historia que tantos otros o que hoy mucha gente desconoce y que nos ha dejado, digamos, a portas, o que nos deja en este momento en lo que ha sido, pues, el desarrollo político, histórico, económico y cultural de nuestro país. Lo más reciente que hice fue un gran podcast que tuvo mucho éxito con dos buenos periodistas,
sin mayores pretensiones que la de opinar sobre lo que sale en las redes sociales, porque las redes sociales hoy lo son todo, ¿no? Las redes sociales son los mismos medios, los antiguos medios de comunicación, más lo que opina la gente de lo que sale allí, más lo que opinan los medios de lo que dice la gente de lo que sale, de lo que ellos mismos publican, y este espiral sin fin de sobreabundancia de información, o lo que yo he llamado la hiperinformación, que finalmente, como todo en exceso, genera un desequilibrio que ha generado un cáncer en esa misma información, que para quienes hemos estudiado el fenómeno se llama desinformación, y que hace muy poco un diccionario muy prestigioso de una universidad ha denominado esto como la posverdad, o una verdad a medias después de la verdad dicha, que es algo que pues no es otra cosa que un cáncer que se llama desinformación, y que es la manera como se manipulan las noticias o se hace falsas noticias para generar impactos y utilizar las masas para delinear un poco como el destino de las personas en una especie de manipulación de frente, sin tapujos, sin cortapisas, sin maquillajes, una manipulación directa, donde incluso se le invita a la gente a que pueda llegar a ser manipulada a través de conceptos, a través de imaginarios, a través de los mismos arquetipos que manejaban incluso los griegos. Hace muy poco mi padre Bernardo Rojas Carrasquilla, un ser humano increíble y maravilloso, a sus 80 años fallece, a sus 83 años fallece en su casa, rodeado pues de sus hijos, de su mujer, de sus nietos, un abuelo consagrado, un padre increíble, un esposo fervoroso, y un buen ciudadano, ¿no? Un buen ciudadano que desafortunadamente no pudo ver durante esos 83 años, o no pudo disfrutar una mejor Colombia, a pesar de que él había visto la evolución desde muy niño, cuando mataron a Gaitán, que él tuvo, digamos, la desgracia de haber visto la pesadilla de lo que ocurrió cuando cogieron al policía conservador de apellido Nieto Roa, que supuestamente fue el que asesinó a Gaitán, y cómo lo lincharon. Él, mi padre Bernardo, vio eso cuando tenía escasos 14, 15 años, lo marcó para siempre. Estaba en un colegio requinterno que llamaban, es decir, eran tan pobres las familias que tenían que ir a dejar a sus hijos en los colegios, y los colegios eran como unos grandes seminarios donde tenían a los muchachos ahí durante mucho tiempo, durante todo el año, pero tenían que quedarse a vivir ahí. Eran unos regímenes especiales dirigidos por los curas salesianos. Él estudió en el Colegio Salesiano de León XIII. Él, pues le toca esta primera etapa, luego le toca ya más adulto subsistir en un país en el que muy poca gente puede subsistir. Le toca toda la violencia de liberales y conservadores, luego la dictadura de Rojas Pinilla, luego el final de esa dictadura, luego lo que llamaron el Gran Frente Nacional, que muchos defienden porque si no, que hubiera sido de Colombia sin ese frente, y luego pues todo el tema de la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra Pablo Escobar, los años tortuosos de finales del siglo pasado, la nueva constitución, las promesas de paz, la llegada de Uribe al poder, la reelección a las patadas de Uribe, luego la colocación de Santos en el poder como guiño uribista, como guiño de Uribe, luego la traición de al viejo guiño, y la posterior paz y acuerdos firmados en La Habana con la guerrilla de las FARC. A él le tocó todo eso, ¿no? Digamos, él es un espectador de esa Colombia, pero pues finalmente, y a su tercera edad, termina sin haber cotizado, porque pues tuvo que hacer infinitos trabajos informales. Él era contador, pero pues no trabajó en una empresa, no fue de los afortunados de tener una pensión, y finalmente él, como muchos otros colombianos de la tercera edad, pues tiene una vida triste, pero
en cuanto a términos de que no tiene ingresos, lo soporta su familia, pero que pues padece necesariamente del sistema de salud, aunque no le es completamente negativo, pero pues sí, digamos, tiene que dedicarse sus últimos años a hacer filas, a esperar en lugares que le dan la droga necesaria para subsistir, para seguir viviendo en condiciones buenas o favorables, para tratar de curarse, y adicionalmente a eso pues ir de un lugar a otro, llenar infinitos formatos y demostrar de alguna manera que sigue vivo para que le sigan dando una droga que en muchos casos es costosa para personas que no tienen cómo sostenerse siquiera. Eso a mí me ha generado muchas reflexiones. El que se haya ido no deja de entristecerme, pero no por ello menos de comprometerme a tratar de explicar qué fue lo que pasó en este convulsionado país, a través de sus ojos, ver lo que él veía, como él lo veía, y también luego de este tiempo cumplirle la promesa que él me pidió, me invitó a que tratara de ser mucho más propositivo, mucho más positivo, que evitara la confrontación directa con algunos de los actores más sonados de este país. Y eso quiero hacer de aquí en adelante. Me llama mucho la atención que en Colombia difícilmente la gente cumple con su palabra, no le gusta honrar su palabra, y ese es uno de los grandes problemas que hoy tenemos. Por ejemplo, en el tema del acuerdo se debería honrar la palabra empeñada y parece ser que no ha sido posible, y por eso los últimos y más recientes aplazamientos a hechos que debían ser ya haberse solucionado, digamos haberse chuleado, como la entrega de las armas, los recursos, los niños, que se hubiesen hecho esas zonas veredales a los que se habían comprometido y no se formaran esos nuevos como barrios de invasión. En fin, una serie de cosas. Este es el primero de la segunda temporada de mi podcast, que intentaré hacer periódicamente. Aquí le cuento un poco quién soy, qué he hecho, de qué hablo. Voy a compartir libros, películas, series, mi experiencia con ellas, y espero que le guste. No me interesa pelear con absolutamente nadie y ni competir con nadie tampoco, digamos, no se trata de eso. Hablaré de muchos temas como lo he venido haciendo, y a usted agradezco por haberme escuchado durante estos minutos. En el próximo hablaré ya puntualmente de varias cosas que históricamente nos han afectado. Un poco a traer a colación un libro maravilloso de un escritor que se llama, perdónenme, lo tengo acá para no equivocarme, lo leo bien, Jesús Zárate, que se llama La cárcel. Voy a leer algunos párrafos que me parecen maravillosos. Hablaremos del último libro de Mario Mendoza, el libro de las revelaciones, con el cual pues sigue aumentando aún más el número de páginas exitosas y profundas de este gran escritor colombiano a su obra literaria. También de un libro de Haruki Murakami, que acaba de sacar en la Feria del Libro, y bueno, estaremos listos para comentar este y otros grandes temas. Muchas gracias.